Hola mis queridos seguidores, seguidores del YouTube y un poco del Face porque eh, casi siempre reproduzco estos videos en un enlace en mi cuenta de Facebook. Lo he hecho poco en el Twitter porque pues la gente en el Twitter está acostumbrada a la brevedad y mis eh, videos pues no son cortos. Este, Entonces en el Twitter prácticamente nadie me ve, nadie abre el video, en fin. Además creo que estuve muchos años en Twitter escribiendo, pues supongo yo que la gente imaginó mi imagen y que seguramente esa imagen pues no tiene mucho que ver con la realidad que se muestra en el video, ¿no? Eh, en fin, y esto lo comento porque es una manera de anunciar el video. Eh, Ustedes habrán visto en YouTube que prácticamente todos los youtubers saludan, ¿no? Y bueno, hablan de mi familia, hablan de mis amigos, hablan de mi auditorio, etcétera, etcétera. Y yo no soy muy acostumbrado a ello, no en las redes sociales. Incluso hace muchos años puse un Twitter un poco harto de que tanto en el WhatsApp como en el Twitter, como en las transmisiones de video de Facebook y también aquí, pues hay un saludo, ¿no? Siempre, siempre, eh, pues el emisor envía un saludo a sus seguidores, insisto, les dicen amigos, les dicen familia, les dicen eh, livers, ¿no? Tendría que decir coautor livers, evidentemente no, eso no me interesa, ¿no? Pero bueno, el tweet que yo escribí para eh, advertir, creo yo, a mis seguidores en Twitter, donde sí llegué a tener 4.600, algo así, ahorita ya bajo mi cuenta. Este, eh, Puse, llego sin saludar y me voy sin despedirme. Ya tengo 2 minutos, estoy saludando, ¿no? Y estoy saludando diciendo que pues no los estoy saludando, ¿no? De alguna manera eh, yo digo simplemente hola, es tal fecha y si acaso les digo sobre qué voy a tratar el video, ¿no? Sobre qué se va a tratar ese video. Este, este no fue el caso. Habrán visto en los videos anteriores, en los últimos 2 o 3 videos, en que sí me ocupé de saludar, ¿no? Y a la despedida, pues es simplemente, pues, gracias por llegar, ojalá me den un like, ojalá se suscriban, está ahí, ¿no? Eh, Creo yo que estos formulismos, ¿no? Son válidos y son útiles en la vida cotidiana, en la charla directa, ¿no? Y son saludables. Pero no sé, no estoy muy seguro de ello aquí en las redes sociales. En fin, ya voy para 4 minutos y sigo presentando. En el video anterior había yo mencionado así, entre las muchas cosas que íbamos a mencionar, que en otros videos hablaría yo de unos ejemplos de cómo llegó o empezó a entronizarse esta costumbre de funcionarios medios y altos funcionarios también, que delegaban toda la chamba, ¿no? Y delegaban responsabilidades que realmente les tocaba a ellos por el nivel de ingresos que tenían. Este, en particular, pues bueno, son muchos ejemplos, ¿no? Yo fíjense, en diciembre de 1999, al final del año, al final de la década, al final del sexenio,
me invitaron a trabajar de una manera muy chistosa, se los voy a platicar como lo viví. Yo había pedido una licencia en mi plaza de normales, estaba yo ya harto de las autoridades normalistas. Yo tenía un sueldito pues muy modesto, suficiente pero muy modesto, ¿no? Eh, no aspiraba yo a más, por razones que también en otro momento les platicaré. Bueno, ya lo saben. Este, Como les he dicho, yo no terminé mi carrera, yo dejé pendientes 7 materias, aunque hice más créditos de los que debía. Si no mal recuerdo, mi carrera tenía 320 créditos y yo hice con cerca de 400. Lo que pasa es que no respeté las seriaciones, ¿qué les digo yo? Había un seminario de preespecialización en 3 semestres. Pues yo me metí a uno sobre un tema, no me gustó, lo abandoné, al siguiente año me inscribí a otro, lo seguí, lo terminé, pero no me es válido, ¿no? Ahí hay 3 materias pendientes. Lo mismo me pasó con las materias optativas, que eran 2, y hubo 2 materias que sí dejé pendientes. Nunca las saqué, porque cuando regresaba yo a mi escuela, a la entonces ENEP Acatlán, a regularizarme para poder titularme, etcétera, etcétera, pues en realidad no negociaba nada de eso, más bien mis antiguos compañeros que ya estaban ocupando ciertos puestos de mando, jefaturas de departamento, jefaturas de división, me ofrecían chamba, ¿no? Porque siempre pues había este problema de que pues no encontraban los suficientes o no encontraban los adecuados maestros para ciertas materias. Entonces, pues de pronto me las ofrecieron a mí. Durante 2 años yo di clases en la entonces ENEP Acatlán, con buen éxito, me iba bien, pero pues ya no me renovaron el contrato porque pues yo no estaba titulado, ¿no? Y luego decidí que ya no me iba a titular. Ya. Yo tenía ya mi plaza en propiedad en la Secretaría de Educación Pública porque hay un proceso de homologación, es decir, los viejos sueldos, los antiquísimos sueldos que se les pagaban a los maestros de las escuelas normales, se retabulan. Hay una reestructuración muy importante en 1984, creo yo, por ahí. Y además de que se cambia un plan de estudios, se reestructura la organización académico-administrativa de las escuelas normales para homologarlas a las instituciones de nivel superior. Entonces, bueno, había una dirección, una subdirección administrativa, una subdirección académica, y la subdirección académica se apoyaba en 3 áreas. El área de docencia, el área de investigación y el área de difusión, que son las 3 funciones sustantivas que en la Constitución se les asignan a las escuelas de nivel superior, particularmente universidades, instituto politécnico, tecnológicos, etc. Bueno, las normales llegan tarde a esto, eh, y más o menos es cuando yo entro a las normales, ¿no? Entonces, para homologar también quienes habían hecho carreras normalistas, es decir, que habían estudiado la normal, que no era una licenciatura, durante muchos años la normal se estudió después de la secundaria, 4 años después de la secundaria, y salían con su plaza y su título profesional los maestros de primaria, los maestros de preescolar, los maestros de educación física. Los de secundaria sí tenían que estudiar otro ciclo más, ¿no? En la normal superior. Pero bueno, entonces, para poder obtener las nuevas plazas, porque ya no eran plazas por asignatura como existían antes, sino que eran plazas eh, de asociado A, B y C, titular A, B y C. Y estas se daban por puntajes de acuerdo a la escolaridad, a la cantidad de años estudiados, a las obras publicadas, a la antigüedad que se tenía, etc. Para esas fechas yo ya había publicado varios textos, la propia SEP me publicó varios textos que les he platicado más o menos. Entonces me tocó una plaza de asociado B, ¿no? De tiempo completo. Cuando yo entré a la normal éramos muy poquitos los que teníamos ese tipo de plazas, eran de las más altas. Claro,
Después vinieron las oposiciones, los concursos, y quienes tenían sus papeles en regla, quienes tenían el título, eh, además empezaron a colectar todas las constancias que yo asistía a un diplomado, que me pusieron asistencia en una conferencia, que impartí tales cursos, ¿no? Entonces empieza una rebatiña o rebatingan, se dice de las dos maneras, entre los maestros por adquirir puntos, ¿no? Y llegar a obtener las plazas más altas. Entonces como que mi plaza empezó a rezagar. Para mí era suficiente, yo iba a trabajar de 7 a 3, generalmente me daban 4 grupos, porque también el reglamento decía que en una categoría como la mía de asociado B, por cada 40 horas de nombramiento, yo tenía la obligación de estar hasta 18 horas frente a grupo. Generalmente estaba con 16 horas. El resto del tiempo era para atención de alumnos, para preparar clase, para investigar y para participar en otros proyectos institucionales. Casi siempre estuve en el área de investigación. Entonces, y además, en esas plazas de tiempo completo, tenías derecho al año sabático. Trabajabas 6 años y podías pedir tu año sabático, irte un año a hacer otro proyecto que podría ser un estudio, podría ser una publicación. Y en general los maestros hacían tranzas, ¿eh? Decían, pues es que me voy a inscribir a un diplomado, ¿no? Entonces escribían, presentaban, hacían su diplomadito de 2, 3 horas diarias y así se la pasaban un año. Otros tenían ya textos escritos que no pasaban por ningún control de calidad. Simplemente entregaban sus hojas impresas, ¿no? Pues yo hice un libro, escribí 3 ensayos, ¿no? Y así se pasaban un año rico. Muchos hasta obtenían otro empleo durante un año. Bueno, en fin. Así es como yo estoy trabajando allí y por primera vez desde 1900 que entré yo, 87 que entré a esa normal, pues me doy cuenta de que hay una mafia ahí entre el sindicato, las autoridades y muchos maestros que se expedían constancias falsas para obtener estos beneficios, ¿no? Y claro, pronto hubo muchos tiempos completos de titularse. Si yo ganaba 12,000 pesos, los titulares se ganaban 30,000, ¿no? Y resulta que no eran los mejores maestros. Se formaba una comisión dictaminadora con representantes del sindicato, representantes de la base magisterial y representantes de las autoridades. Entonces, entre ellos tres, esos grupos de representantes revisaban los expedientes y asignaban, ya sean las becas al desempeño académico, los años sabáticos o las promociones a plazas superiores. Yo nunca participé. Y pues no participé porque lo primero que te pedían era el título, ¿no? Y yo no lo tenía, ni lo tengo. Pero ahí estuve, sobreviví, insisto, me iba muy bien, contaba con el cariño, el agradecimiento, el reconocimiento de mis alumnos y de una buena cantidad de profesores. Hay un momento en que, bueno, hubo por lo menos 3 momentos en que yo me harto de estar en la escuela, me aburro de alguna manera y tuve la fortuna de contar con ofertas de trabajo. Una de estas ofertas de trabajo, 2 veces, fueron ir a trabajar al INEGI. Distintas acciones, esto no tiene importancia. Pero cuando finalmente me aburrí, así, me hastié pues de estar allí en la normal, me hastié de las malas costumbres, de los vicios académicos, de la simulación pedagógica, ¿no? Pedí licencia, existen todavía en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación licencias sindicales sin gozo de sueldo, sin goce de sueldo, por pasar a otro empleo. Entonces uno hace su solicitud, generalmente te la dan,
y entonces tú te vas a trabajar a otro lado. Ya no cobras en normales, ya no cobras en la SEP, sino en el otro lado. Esa vez no tuve yo una oferta de trabajo, sino que simplemente me fui. Y me fui de mercenario académico, la verdad. Decía yo, bueno, yo voy a escribir y para sobrevivir, pues voy a anunciarme, voy a dar conferencias, voy a dar cursitos así más chiquitos y voy a dedicarme a asesorar y si es necesario a elaborar tesis. Así estuve 2 años, me fue muy bien, trabajé en un doctorado en educación en el estado de Guerrero, era una normal muy patito, pero pues era doctorado, ¿no? Eh, Daba puntos a los participantes para la carrera magisterial. También me fue muy bien. Y hay un momento en que, casi 2 años después de tener esta licencia, en que me requiere una muchacha que estudiaba administración, una maestría en administración, para que le hiciera la tesis. Le dije que no se la hacía, pero que se la asesoraba, que yo la seguía metodológicamente, y ya después a la hora de redactar, pues yo le enseñaría a redactar, ¿no? Y si era necesario, pues le redactaría algo. Era una muchacha de muy buenos ingresos y hicimos una promesa de negocio que era muy ventajosa para mí. Me salieron 2 tesis de licenciatura, en la cual una de ellas sí me comprometí a hacerla, ¿no? O sea, investigar, redactar y siempre en conjunto con el tesante, ¿no? Con el muchacho que estaba haciendo la tesis. Y tenía otra que también iba a asesorar metodológicamente. Pero lo mejor es que todo un grupo de aquella normal en Iguala, donde yo daba clases, les di materias vinculadas con la metodología de la investigación. Entonces, cuando ya llegan al final de su maestría y tienen que presentar la tesis de grado, me hacen la propuesta, era un grupo grande, eran más de 30 alumnos. Entonces me dicen, oiga maestro, ¿y qué tal si mejor, en lugar de que la institución nos dé este curso, usted nos lo da personalmente? Les digo, pero seguramente me van a asignar, es que no es seguro, dice. Pero nosotros queremos que sea usted, entonces, si usted habla con el dueño, que era amigo de mi papá y me trataba muy bien, si usted habla con el dueño, yo creo que le dice que sí, si le dice que no, pues ni modo, ¿no? Pero si le dice que sí, nosotros en lugar de pagarle este módulo a la escuela, creo que les cobraba 3,000 pesos por ese seminario de tesis, por persona, ¿no? Entonces cuando yo hago sumas, era, insisto, finales del 99, dije, híjole, me voy a pasar la mejor Navidad de mi vida, ¿no? Porque iba a ganar mucho dinero, iba a tener mucho trabajo también. Sin embargo, todo se cayó, ¿no? La chava de la maestría dijo que no podía, que no tenía tanto dinero, que mejor se iba a esperar, que en su institución le habían dicho, tú te tienes que asesorar con alguien de aquí, ¿no? Entonces, pues tú no. Y las otras 2 tesis, las 2 tesis de licenciatura, igual se echaron para atrás. Hablé con el dueño de la normal para ver si me otorgaba la exclusividad y que yo cobrara, y no él, cobrar esas colegiaturas. Y me dijo que sí, de muy buen agrado. Claro que sí. Total, el día que iba a empezar el seminario, llego yo a Iguala y llega el dueño junto con su hija, que era la directora, y un maestro de inglés. Entonces me llama, me separa del grupito y me dice, oye, dice, perdóname, dice, pero no se va a poder hacer lo que te dije que sí se podía. Porque tenemos que darles inglés primero. Aquí viene el maestro de inglés. Entonces, pues tú hoy no empiezas. Te garantizo que das el seminario, dice, pero igual en las mismas condiciones de antes. Yo les cobro a ellos y yo te pago a ti tu salario. Claro, era lo
lo convenido, ¿no? Justo o injusto. Creo que injusto en la medida en que me había prometido, ¿no? Que sí se haría según lo que propuso el grupo y que yo le transmití. Yo me enojé muchísimo, eh, me asusté porque yo esperaba tener un fin de año verdaderamente bollante, ¿no? Con mucho dinero, y resulta que me quedé como el perro de las 4 tortas sin ninguna, ¿no? Eh, en fin. Entonces estaba tristeando realmente, ¿no? Tratando de avanzar, un poco deprimido. Trataba de avanzar mis escritos cuando me llama un compañero de la secundaria y me dice, oye Jerez, ¿no te interesa dirigir una red de bibliotecas a nivel nacional? Pues sí. Y también encargarte de un departamento de publicaciones. Ah, caray. Sí, sí, la chamba le sé y me gusta, ¿no? ¿Con quién? Dice, no, 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 no te puedo decir. Si me dices que sí, yo contacto a la persona que me solicitó y te llevo con ella. Va. 2 días después, me lleva a comer ahí en la zona rosa y ya nos estaba esperando otra compañera de la secundaria que la habían nombrado directora de área en la Academia Nacional de Seguridad Pública y su área era el área de desarrollo académico, ¿no? Entonces, pues cuando la veo, digo, hola, ¿cómo estás? ¿No? Ay, Jerez, qué gusto me da, que no sé qué, que bla, bla, bla. Pues tengo esto, ¿no? Ella me explica, efectivamente, era organizar una biblioteca, comprar libros, organizar las bibliotecas de otras academias de policía y de policía judicial y de magistrados y de custodios penitenciarios, porque en ese mes de diciembre de 1999, de pronto le dan mucho dinero y una estructura gigantesca a lo que era entonces el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entidad que sigue existiendo, con otra estructura, pero sigue existiendo. Y en ese entonces, la dirección general más importante de ese secretariado era la Academia Nacional de Seguridad Pública, porque iba a ocuparse del eje de la profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, todos los cuerpos de policía, policía preventiva, policía judicial, policía auxiliar, de todos los sectores de la Procuración de Justicia, desde los procuradores, los agentes del Ministerio Público, los peritos, los agentes judiciales o ministeriales, ¿no? Más los tribunales de justicia, ¿no? Se les iban a ofrecer ciertas capacitaciones. Ahí sí estábamos hablando de la gente muy, muy preparada, jueces, magistrados, ministros, en fin. Pero también con el último tramo de la seguridad pública, que es la prevención y readaptación social, es decir, las cárceles, ¿no? Entonces ahí también había mucho personal que capacitar, ¿no? Custodios, administradores, custodios de distinta índole, de reclusorios femeninos, de los que van a estar en las torres, de los que andan dando rondines en el medio reclusorio, en fin. Entonces a mí me invitan para dirigir un departamento que se llamaba de difusión académica. Así se llama, difusión académica. Entonces me tocaba editar libros, comprar libros. A mí me dieron 2 millones para que en el año 2000 pudiera hacer un diagnóstico de qué libros se requerían. Teníamos 140 instituciones que se dedicaban a la formación, capacitación o actualización de todo este personal. Teníamos el directorio bastante completo y
checando los planes de estudio que se estaban generando también desde la Academia Nacional de Seguridad Pública, qué publicaciones les hacían falta. Pero además, al director general se le ocurrió, dice, vamos a editar una revista trimestral. ¿Quién edita? Pues el jefe del Departamento de Difusión Académica. Pues ya vas. ¿Quiénes estábamos en el departamento? Yo y yo. ¿No? O sea, yo solito. No había secretarias, no había analistas, no había colaboradores. Poco a poco me fueron asignando gente, pero llegué a tener 3 colaboradores y una secretaria. Y resulta que, bueno, esto es de lo primero que les quiero platicar, ¿no? Finalmente llegué a donde quería llegar, ¿no? Ahí empecé a ver cómo, o sea, me extrañó, ¿no? Es un momento en que el presupuesto está cerrado, ya no hay gasto, ya no hay lana. Pero recuerden que en el 2000 hubo elecciones donde sale electo Fox y donde participa de parte del PRI la Bastida. Seguramente, porque resulta que el titular del secretariado ejecutivo, es decir, el secretario ejecutivo, era un hombre que había sido secretario particular de Francisco Labastida, el candidato del PRI. Entonces, seguro estoy que en el PRI estaban seguros de que iban a ganar la elección. Y por eso es que de pronto en diciembre se expande la estructura de la Academia Nacional de Seguridad Pública y es donde entro yo, ¿no? Y es donde se echan a andar todos estos proyectos. Para el presupuesto del año siguiente es cuando recibo yo, o sea, no los recibo, sino que me anuncian que hay disponibles 2 millones de pesos para la compra de libros y, ya ni me acuerdo qué cantidad era, creo que $500,000 de pesos, para la edición de una revista y un boletín. La Biblioteca Central de Seguridad Pública era la que iba a estar a mi cargo. Yo era el director, bueno, o el jefe de esa biblioteca. Pero además tenía que estar viendo, porque era una red, llamando por teléfono, a veces visitando, a ver en qué colegio de policía, en qué academia de actualización, etcétera, etcétera, tenían o no tenían biblioteca. Y donde no tenían, pues mandarles los lineamientos para organizar su biblioteca. Y así lo hicimos. Fue un año de mucho trabajo, fue un año satisfactorio. Conocí gente muy interesante entre el personal policial, unos verdaderos mendigos, ¿no? Pero conocí también gente muy humana. A mí me sorprendió, yo nunca pensé, ¿no?, encontrarme gente tan, a veces con tanto sentido de la justicia, de la ley, de la bondad, digamos, ¿no? Pero pues les falló el cálculo en julio que se hacen las elecciones, oh sorpresa, la Bastida pierde, entra Fox y parte de sus primeras medidas fue cancelar todos los proyectos que tenía el Secretariado Ejecutivo porque formó la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí hay un detalle legal. Constitucionalmente, son los municipios los responsables de garantizar el bienestar, la integridad, la seguridad de los ciudadanos. Entonces es la policía municipal la que tendría que estar ahí, ¿no? Pero, como sabemos, hay muchos municipios, la mayor parte de los municipios en el país, sobre todo en aquellos años, pues no tenían recursos, no tenían patrullas, agarraban al hombre más descuidado y lo convertían en policía. Entonces esto no estaba funcionando, ¿no? ¿Qué le quedaba a la federación constitucionalmente? Simplemente coordinar y apoyar con materiales, financieramente, y en eso trabajaba el secretariado ejecutivo del que yo trabajaba, en el que yo estaba, que dependía de la Secretaría de Gobernación. Al crearse la Secretaría de Seguridad Pública, los panistas se encuentran con lo mismo. Dicen, pues no pueden intervenir directamente. Tienen que hacer lo que hace el secretario de Ejecutivo. Entonces, además de que la Secretaría absorbe al secretariado,
absorbe sus funciones. Entonces nos pasamos, de verdad, años sin hacer nada, casi todo el sexenio. Funcionarios iban, funcionarios venían, unos mejores que otros. Vimos, en esos 6 años yo tuve 4 directores generales, 12 directores de área y 14 subdirectores. Es decir, cambios y cambios y cambios y cambios. En una de esas, y es la anécdota que les quería platicar, todo esto es el contextote, ¿no? Para platicarles de un viaje que me tocó hacer junto con un joven que era director general adjunto en una dependencia de nueva creación, que iba a dar un curso de Relaciones Humanas a la Academia Regional de Occidente, que estaba en Morelia, y que atendía la capacitación de los elementos de toda esta región del occidente, Jalisco, Michoacán, una parte del Estado de México, Colima, etc. Entonces, pues íbamos con el personal de la Academia Regional para darles este curso. Yo no sé por qué me comisionaron a mí y a otros compañeros de la academia para acompañar a este hombre. De pronto el tipo asombroso, porque pues empieza el curso, había 30, más de 30 participantes, ¿no? Los pone así en un salón de esos múltiples, todos en círculo. Y él empieza a hablar con muy buena dicción, con un buen discurso, ameno, y pide sus nombres, ¿no? Tum, 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 y se los aprende toditos, toditos. En esa misma sesión se dirigía por su nombre a la gente, ¿no? Entonces a todos nos deja asombrados, ¿no? ¡Uy, no, qué bárbaro! Este es un superdotado. Era simpático, amable, chistoso, relajento, ¿no? Les da un curso que tiene que ver con la ética, ¿no? La ética del servidor público. Entonces habla de la importancia de contar con códigos de ética, con decálogos, ¿no? De publicarlos en las paredes para que la gente se porte bien de acuerdo a los principios de la institución. Y me acuerdo que puso de ejemplo a la empresa Bimbo. Dice, Bimbo desde hace muchos años tiene un código de ética que dice que uno de los principales valores es la lealtad. Entonces alguien le pregunta, ¿lealtad a qué? Dice, a todo. A la empresa, al servicio, al cónyuge, a la mujer o al marido, ¿no? A los hijos y a la familia. Y dije, bueno, ¿y eso qué le importa a la empresa, no? Entonces cuenta que sí había un caso reciente de un hombre que le andaba poniendo el cuerno a su mujer, era un repartidor de Bimbo. Su compañero se entera y le dice, oye, no te metas en riesgos, acuérdate que está prohibido, si te cachan, bla, bla, bla. Y aquel, ya estoy enamorado, yo voy a seguir. Total, que al final de cuentas se filtra la denuncia, llega pues, a las autoridades responsables en la empresa de que este código de ética se observara, y entonces mandan llamar al amigo, al que estaba enterado, y lo cuestionan, ¿no? Oiga, ¿usted sabe que su compañero es infiel? No, tenemos información fidedigna que usted sabe que ese hombre es infiel porque nosotros ya sabemos. Diga la verdad. No, pues sí, sí estaba enterado. ¿Y por qué no lo denunció? Pues porque es mi amigo y le tengo cierta lealtad. No, dice, esa no es lealtad, esa es complicidad. Resultado, lo corren. Y enseguida corren al infiel, ¿no? Para el grueso de los que estábamos allí, pues sí fue, ¿qué les pasa, no? ¿Es la Santa Inquisición o qué? O sea, son ámbitos diferentes, ¿no? O sea, mi patrón no tiene por qué estar vigilándome que yo no le ponga el cuerno a mi mujer, ¿o sí?
Bueno, se dio esa conferencia. A la clase siguiente, al día siguiente, el tipo, el expositor, no se acordaba de ningún nombre, ¿no? Bien chistoso. O sea, él usó una técnica de memoria, una mnemotecnia, para aprenderse los nombres en ese momento, pero después se le olvidaron. No se los aprendió realmente. Los memorizó así, al instante. A los 2 o 3 días, pues tuvimos que salir a comer, comimos en un restaurante, cada quien pidió su cuenta para poder comprobar los viáticos. Ya saben, te dan una lana para irte en un viaje de comisión no oficial y tienes que demostrar lo que gastaste. Si te excediste, ni modo, pues allá tú, ya no te devuelven nada, ni tú devuelves nada. Pero si gastas menos, tampoco hay problema, ¿no? Te puedes quedar con el sobrante. Entonces, este mismo hombre que nos dio la lección esta de ética, terminando de comer, pedimos cada quien nuestras cuentas, ¿no? Y dice, a ver, dice, saquen plumas, les voy a enseñar. Entonces, pues sacamos plumas, porque lo que quería era encontrar una pluma que pintara igual que las notas de consumo que nos dieron, ¿no? Y cuando la encuentra, dice, miren, dice, si tienen un 1, pues está fácil, lo pueden convertir en 9, lo pueden convertir en 7, lo pueden convertir en 4. Órale, si tienen espacio, métanle un número adicional. ¿Y eso para qué? Pues para darnos con los viáticos, dice. A ver, ¿no? Y nos pide a todos nuestras notas de consumo y todas las altera al alza. Le dije, estos mendigos panistas, ¿no? O sea, claro, cuando oigo a López Obrador que dice, se respeta la Constitución pero no se cumple, yo tengo este ejemplo muy claro de cómo funcionarios medios, un director general adjunto, ¿no? Joven, ya era un experto en la ley, en decir, en hablar de la moralidad, de la ética, etcétera, pero también era un experto en hacer tranzas, ¿no? ¿Qué fue lo que les enseñó por allá? Pues la verdad es que no les enseñó gran cosa, porque pronto se corrió la voz. Ese tipo que nos vino a enseñar ética en el servidor público es un tranza. Entonces, pues los que ya eran tranzas estuvieron a gusto, los que se asustaron porque dijeron, hijo, ahora sí nos van a andar vigilando, descansaron y pudieron seguir adelante. En esa misma Academia Nacional de Seguridad Pública hubo cosas también que me parece que eran indebidas, ¿no? Les decía, yo era jefe de departamento, yo ganaba 11,000 pesos, si no mal recuerdo, 11, 12,000 pesos, algo equivalente a lo que ganaba yo en la normal. Y el director general ganaba más de 30,000 pesos, ¿no? No, más, cerca de 50,000 pesos. Y tenía un staff, tenía secretario particular, tenía 2 secretarias, tenía un secretario auxiliar, tenía sus directores de área, ¿no? Sus subdirectores, y los más bajitos éramos los jefes de departamento. Entonces, para que el tipo pudiera irse a las 8 de la noche a descansar, formó equipos que se encargarían de la guardia. Y la guardia era quedarse durante una semana, alternados, de 8 a 10 de la noche, por si había alguna petición del secretario, del presidente, del procurador, del fulanote, ¿no? Entonces a mí me tocó estar ahí varias veces, en varias guardias, pero además molesto porque dices, bueno, están cerradas las oficinas importantes, ¿no? La dirección general, las direcciones de área, ¿no? Y pues tú te quedabas en tu escritorio. Entonces, ¿por qué decían que qué tal si llegaba un telefonema del presidente de la República?
pues no iba a llamarle a un jefe de departamento, ¿no? O sea, era falso. El chiste era que hubiera gente hasta las 10 de la noche para poder decir, trabajo hasta las 10, ¿eh? Bueno, por no hacerles el cuento largo, en una de esas, en las primeras guardias que me tocó hacer, la primera guardia que me tocó hacer, al salir a las 10 de la noche, pues me tocó un asalto en el taxi, ¿no? Fue un asalto muy simpático, sí lo digo, simpático. No me pasó nada, no me quitaron gran cosa, no me llevaron lejos, me dejaron muy cerca de mi casa, en fin. Pero el susto, la pérdida, una corbata, mi reloj, mis plumas, ¿no? Pues sucedió, ¿no? Y todo por quedarme de guardia, cuando en realidad los que tenían que cubrir esos horarios, pues eran los grandes funcionarios, ¿no? O sus subordinados inmediatos. Pero bueno, siempre la tendencia a recargarse sobre el más débil. Como pulgas, recuerden que al perro más flaco se le cargan más las pulgas y yo era un perro flaco. Bueno, yo y otros muchos, ¿no? Y esto fue, insisto, esto ya fue en el año 2000, ¿no? Imagínense cómo fue evolucionando esta maraña, estas costumbres, ¿no? De tal manera que ahora, con la cuarta transformación, empiezan a aflorar hasta dónde llegaron a crecer estas trampas gubernamentales. Un discurso muy bonito, un discurso muy democrático, somos la transición, ¿no? Somos democráticos, somos legales, y no había nada de eso. Era pura tranza. En fin, de esto les quería platicar, perdón por el contexto amplio, ojalá ya hayan llegado aquí, que es donde está lo bueno, ¿no? Ya tengo 42 minutos, espero poder grabar pronto, porque he andado malito y no he querido grabar, porque me suena muy feo la voz. En fin, gracias por llegar aquí, ojalá y me regalen un like, si les gustó, un dislike, si no les gustó. Y suscríbanse a mi canalito, tengo 75 seguidores. Creo que merecería tener más, según yo, pero ustedes mandan. Hasta luego.